Bueno, amados, una bendición verlos. Vamos a seguir compartiendo esta noche. Estamos en un ciclo hablando acerca de todo este proceso del nacimiento de Jesús. Estamos analizando la escritura desde Mateo 1, todo el proceso siguiente, y es importante porque es la palabra del Señor y la palabra de Dios tiene mucha enseñanza para nosotros. Y en cuanto al nacimiento de Jesús, hay muchísima palabra que tenemos que aprender. El mensaje de esta noche titula Jesús y el cumplimiento de las profecías. Quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 2, versos 13 al 15. Dice así la escritura: Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Aquí podemos entonces entender que todo lo que el Señor había dicho a través de sus profetas en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y la vida de Jesús es maravillosa. En el Antiguo Testamento, por cierto, existen alrededor de 232 profecías acerca de Jesucristo. No son 4, no son 5, son 332 profecías acerca de Jesucristo. Ahora, en este estudio Mateo simplemente escoge 4 de estas profecías y cada profecía está ligada de alguna manera a un lugar geográfico. El primer lugar es Belén, allí nació Jesús. Amén. El segundo lugar es Egipto, allí tuvo que huir Jesús. Bueno, José y María llevando a Jesús para que no se cumpliese el plan perverso de Herodes que buscaba matarlo a él, a Jesús. Entonces, luego tenemos a Ramá y Nazaret, 4 lugares físicos o geográficos más bien, donde estaremos llevando a través de la escritura, a través de las profecías, qué es lo que se ha cumplido en estos 4 puntos. Pero como dice la escritura, una vez que los reyes magos o los hombres sabios fueron hasta Jerusalén y Herodes se enteró de que estos hombres estaban allí porque tenían una gran noticia. La noticia era que el rey de los judíos había nacido. Esto obviamente enojó mucho, enojó en gran manera a este rey perverso, un rey que era despiadado. Herodes era un hombre que se amaba a sí mismo, era un hombre que amaba el poder, y una noticia de esta naturaleza obviamente lo saca simplemente de sus cabales, y él está ahora buscando matar a Jesús. El primer escenario, como les decía, son 4 lugares geográficos. El primer escenario es Belén. ¿Dónde había de nacer Jesús? ¿Qué dijo la profecía? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Herodes trató de indagar dónde habría de nacer este rey que los reyes magos estaban anunciando del nacimiento. Él dijo, bueno, yo también quiero adorarlo. Obviamente, en ningún momento estaba en su corazón querer adorar a Jesús, sino simplemente ya el plan estaba en su mente de querer matar al bebé que había nacido. Vayamos unos pasajes atrás en Mateo capítulo 2, versos 4 y 5, a entender un poco este contexto. Dice entonces que convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Amén. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Convocó a todos los principales sacerdotes, vale decir, a los maestros más renombrados de Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de Herodes? Quería él saber dónde iba a nacer el Cristo. Y ellos apuntaron, obviamente, según la profecía, a Belén de Judea. Estos hombres estudiosos de la palabra le dijeron: así está escrito por el profeta. ¿Y cuál fue el profeta que escribió tal cosa? Miqueas capítulo 5, verso 2. El profeta al que se referían ellos era Miqueas. Así dice la escritura en Miqueas 5:2: Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Esto es lo que sabían los sacerdotes, esto es lo que sabían aquellos hombres religiosos, aquellos estudiosos de las escrituras, de la profecía.
Y esto es lo que están comunicando a Herodes. El lugar del nacimiento de Jesús sería allí, en Belén. Amén. La palabra de Dios se cumple. Todo lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento ahora está teniendo cumplimiento en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Es importante para nosotros entender esto, porque, como dice la Escritura, como el Señor lo dijo, esa es una expresión importante para nosotros, como el Señor lo dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo? Dios dijo muchas cosas que están teniendo cumplimiento ahora. Amén. Y la palabra de Dios va a tener cumplimiento en nuestras vidas. Vayamos al siguiente escenario entonces que muestra la palabra y la profecía. Y este es el éxodo a Egipto. En Mateo capítulo 2, verso 13 dice: después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahora, una vez que estos hombres sabios se presentaron para adorar al Señor, para presentarle sus regalos, se van ellos y viene el mensaje a través del ángel del Señor. Tienen que escapar a Egipto. Ese es el mensaje claro. Esto también es en cumplimiento a la profecía. Ya Dios lo dijo anticipadamente. Muchos años, cientos de años antes, Dios había establecido. Entonces, todo lo que acontecía en la vida de Jesús simplemente era el cumplimiento de la profecía. Ninguna cosa de la que vemos nosotros en la vida de Jesús fue al azar, sino todo estaba escrito por los profetas, estaba escrito por Dios. Dios había dado a conocer así a través de sus profetas. José y María sabían que ese hijo que estaban cargando, ese hijo era un hijo de promesa. Sabían que ese hijo era nada más ni nada menos que el Hijo mismo de Dios. Ese era el Hijo de Dios. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el Salvador. Sabían todo eso. ¿Por qué sabían? Porque Dios se los dijo, que este niño no es cualquier niño. Obviamente, si lo veían en comparación con otros niños, con otros bebés, todos los bebés son hermosos, ¿verdad? Todos son bien parecidos, pero ellos sabían que el suyo, ¿no es cierto?, era totalmente diferente, que este pequeño niño era el Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Qué tremendo privilegio para esta pareja. Muchachos ellos, entre sus 15 y 16 años, llevando en sus brazos al Hijo de Dios. No había pasado mucho tiempo después que los magos o los hombres sabios llegaron para presentarle a Jesús sus regalos y le adoraron allá, que vino este mensaje. Dice, fue un sueño, no fue cualquier sueño. El sueño que José tuvo aquella noche con el anuncio de que ellos huyeran a Egipto. Era un sueño particular. Le sucedió a Daniel hace muchos cientos de años atrás. Él recibió un sueño. Le pasó también a Jacob. Jacob tuvo un sueño. Y ese sueño era tremendo. En su sueño veía una escalera y en esa escalera que conectaba al cielo, los ángeles subían y bajaban. Era un sueño maravilloso. Otro sueño, otro soñador fue José. Él tuvo sueños. Y no eran sueños como los nuestros. Eran sueños especiales. Y quienes soñaron también era el copero y el panadero que estuvieron en prisión en Egipto. ¿Recuerdan? Inclusive el faraón soñó. Y ese sueño llevó finalmente a José a ocupar un lugar muy importante en Egipto, porque él interpretó. Obviamente Dios le dio la interpretación a él. Entonces, en ocasiones Dios puede hablarnos a través de sueños, pero estos sueños son muy reales. Amén. Son tan reales que uno está meditando y después de haber pasado la noche estamos ya durante el día y seguimos pensando, y pasa un día y 2 días y una semana y esos sueños todavía siguen aquí tan presentes en nuestras vidas. Seguimos meditando día y noche en esos sueños. ¿Les ha pasado eso? O sea, Dios en ocasiones nos habla a través de sueños. Amén. En este caso, a través de la Escritura podemos ver algunos principios importantes. Dios le dio órdenes, en este caso,
a José. Dios le dijo, José, toma al niño y a su madre. Y es importante para nosotros, para entender el contexto del principio de autoridad. Para Dios la autoridad es el hombre, como el jefe de la casa. Dios no le dijo a María, María, levántate, dile a tu esposo que tienen que irse a Egipto. O sea, Dios le da específicamente la orden a José. Amén. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios que respeta el principio de autoridad porque Él ha establecido así la autoridad. Y algo interesante también que podemos ver en este pasaje dice, toma al niño y a su madre. Ahora, esto sí, digamos, viene en un contexto también muy importante que tenemos que entender. Siempre vemos aquí en la Escritura, cada vez que el niño y María son nombrados, primero es nombrado el niño. Ahora, obviamente, aquí sí hay algo maravilloso en la historia, porque toda la historia se trata de Él. El enfoque de la historia es Cristo. Amén. La Navidad se trata acerca de Cristo, no se trata acerca de nosotros. La Navidad no se trata acerca de la familia. La Navidad no se trata acerca de la comida. La Navidad no se trata acerca de los regalos que podemos dar a las personas o que podemos recibir de las personas. La Navidad se trata acerca de Cristo. El centro de la historia, amados, es Cristo. Y no tenemos que nosotros perder este enfoque. Por cierto, ya lo hemos perdido hace mucho tiempo. Estamos tras muchos afanes, estamos corriendo de aquí para allá, Navidad. Mi amado hermano, ¿por qué no viene al servicio de Navidad? Es que tengo muchas cosas que atender. Pero si el principal invitado es Cristo, el centro de la historia de la Navidad es Cristo, el homenajeado en la Navidad es Cristo, ¿y usted dónde está? En cualquier cosa, en cualquier tipo de afanes, menos donde tiene que estar. Imagínense, la gente se ha olvidado de la persona principal de la Navidad, del centro de la Navidad, que es Cristo. Aquí la historia nos va narrando exactamente que Él es el enfoque principal de la historia. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿A quién buscaba Herodes? Al niño. ¿Quién era ese niño? No era cualquier niño, era el Hijo de Dios. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el Salvador del mundo. Obviamente el enemigo no quería que el plan de salvación de Dios se cumpliese, entonces allí estaba con todo ese propósito de interferir el plan de Dios. Amados, los planes de los hombres nunca pueden estorbar los planes de Dios. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. Así siempre ha sido y así será. Los planes de los hombres jamás van a poder de alguna manera desviar un plan y un propósito de Dios. Jamás. No pasó en la vida de Jesús, tampoco va a pasar en tu vida. Si tú confías plenamente en Jesucristo, si tú confías en Dios con todo tu corazón, ningún plan de ninguna persona va a interferir ese plan de Dios. ¿Tú crees? ¿Confías en el Señor? Ningún hombre, ningún ser creado, o sea, para decir no el enemigo, nadie va a poder interferir el plan de Dios en algo que Él ha establecido para nuestras vidas. Así como Dios evitó que Faraón destruyera a los israelitas, así también ahora José es advertido en sueños. Le dice, anda, huye. Porque Dios sabe el corazón de las personas, sabe y conoce exactamente el corazón malvado de este hombre llamado Herodes. Dios está protegiendo al Mesías. Entonces, la tierra de Egipto en este caso se convierte en un lugar de refugio. Egipto, que históricamente era la tierra, el lugar de esclavitud, el lugar de opresión para Israel, ahora se va a convertir en un lugar de refugio. Observemos con atención. Dice, levántate y toma al niño y a su madre. Esta palabra huye en griego es la palabra peoye, de la cual se deriva la palabra fugitivo. Jesús fue un fugitivo. Imagínense, bebecito y ya fugitivo. Huye, esto nos presenta una acción continua, en realidad significa comienza el proceso de huir.
Era una acción continua, él tenía que estar huyendo permanentemente. Y así fue en la vida y el ministerio de Jesús. Él tenía que estar huyendo permanentemente porque la gente quería matarlo. ¿Por qué la gente querría matar a Jesús? Un hombre bueno que sanaba, que hacía milagros de alimentar a las personas. ¿Por qué la gente querría matar a un hombre tan noble? Vemos a través de la Escritura que la gente obviamente estaba allí pero tan contrariados con Jesús porque él decía quién era que decía que es. Lo que decía Jesús es que él era el Hijo de Dios. Y por eso la gente estaba contrariado y por eso la gente quería matar a Jesús, simplemente porque él decía que era el Hijo de Dios. A pesar de ver tantos milagros, tantas señales, a pesar de ver tantas cosas maravillosas, de todas maneras querían matarlo, porque él decía que era el Hijo de Dios. Y la gente quería ver historias interesantes, pero no escuchar el mensaje. Y el mensaje es este: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es ese Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él es el centro de todo. Él es el centro de toda la atención. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón en Él. Ahora, este viaje a Egipto seguramente tomó semanas porque no podían moverse rápido esos padres con un bebé. Es difícil, mucho más en aquel tiempo, ¿verdad? Bajo el contexto en el que vivían. Ahora, amados, también la historia dice que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Egipto se convirtió en un asilo, un lugar de asilo para los judíos, que en aquel tiempo eran constantemente amenazados por los imperios babilonio y medo-persa. Permanentemente eran amenazados y los israelitas tenían que huir a Egipto. Allí encontraron un buen lugar de refugio. Egipto se convirtió entonces en un lugar que tenía una gran población de judíos. Tal vez José y María tenían algunos conocidos en Egipto. O simplemente, bueno, ellos estaban allí por mandato del Señor, ¿verdad? Y recuerden que aquellos reyes magos, aquellos hombres sabios de Oriente habían llevado presentes a Jesús. ¿Y cuáles eran los presentes? Entre ellos tenían oro, mirra e incienso. Allí estaba la provisión de Dios para que ahora José y María con el niño estén en Egipto. Se necesitaba provisión para que estos padres primerizos podrían permanecer sin muchos sobretiempo o tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel. Esta pequeña familia pudo mantenerse en Egipto con esa provisión que Dios ya había establecido, con aquel regalo especial que llevaron aquellos hombres. Cualquiera sea la circunstancia, recuerden, Dios está en control de todas nuestras circunstancias y Dios es nuestro proveedor. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. Si Él va a propiciar una circunstancia en nuestras vidas, recuerden que Él es el proveedor. Amén. Pongamos simplemente nuestra confianza en Él, en Dios. El Señor jamás nos va a dejar desamparados. A través de esta historia podemos ver lo que pasó con su propio Hijo, pero también en nuestras vidas, amados. La fidelidad del Señor se va a manifestar permanentemente. Ahora, la historia dice que Herodes quería matar al niño Jesús, aunque no era realmente Herodes el que quería matar a Jesús. ¿Saben quién era? Era el diablo. Era Satanás quien quería matar a Jesús. Y Satanás obviamente utiliza personas. Y en este caso, Herodes es simplemente un instrumento del diablo. Dios conocía la mente de Herodes, conocía su plan, y él obviamente no podía esconder nada delante de Dios. Entonces, menos podría engañar a Dios. Él sabía, aunque les dijo a aquellos hombres, a aquellos reyes magos, les dijo: vayan, investiguen, averigüen dónde está Jesús, para que yo también vaya y lo adore. Pero Dios conoce el corazón de cada persona. Y Dios sabe cómo proteger a sus hijos. Amén. Sigamos en Mateo 2:15, dice: y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo que el Señor había dicho. ¿Y qué es lo que el Señor dijo y dónde dijo?
Oseas capítulo 11, verso 1 dice, yo amé a Israel desde que era un niño, de Egipto llamé a mi hijo. Allí está, Mateo 2:15, el cumplimiento de Oseas 11:1. El cumplimiento, Jesús cumpliendo todo lo que dijo la profecía en el Antiguo Testamento. Es maravilloso caminar a través de la profecía. Como les decía, más de 300 pasajes del Antiguo Testamento nos hablan acerca de la vida de Cristo y es hermoso caminar por toda esa profecía. Aquí simplemente estamos viendo algunos puntos referidos a lugares geográficos. Mateo 2, 19 al 20, continuamos con esta historia. Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. Como le decía, ¿cómo es la historia? El niño y después su madre. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel porque los que querían matar al niño han muerto ya. El mensaje claro de parte del ángel del Señor. Escuchemos esta frase, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Otra vez, la mención, lo que Dios dijo a través del profeta. Y aquí tenemos que realmente entender muy bien este mensaje. Es una de las declaraciones poderosas e importantes en la Biblia, en la palabra del Señor, porque ahí dice que los profetas escribieron la palabra de Dios. Ellos fueron inspirados por Dios mismo. Amén. Dios dijo a través de ¿quiénes? De los profetas. ¿Pero quién es el que dijo? Dios. El medio, el instrumento fueron los profetas, pero quien dijo, de quien vino la palabra es de Dios. Mucha gente dice, no, simplemente son unos hombres los que escribieron la Biblia, o gente que se les ocurrió decir algo, inventar alguna historia. Obviamente es gente que es ignorante de la palabra. Aquí claramente tenemos una respuesta para ellos. Dice que ellos escribieron la palabra de Dios. Dios dijo y ellos simplemente escribieron lo que Dios les estaba inspirando a decir. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros en nuestros corazones como cristianos. Toda la palabra es de Dios. Amén. ¿Quién dijo? Dios dijo. Como está escrito. Esa es una mención repetida en las profecías, viendo la vida de Jesús y el cumplimiento de todas las profecías. En otras palabras, el profeta del Antiguo Testamento estaba diciendo que el Hijo de Dios, que el Rey, que el ungido, que el Mesías, que el Cristo va a salir de Egipto. De Egipto llamé a mi Hijo. Ahora, obviamente, cuando uno va a la Escritura puede tener alguna confusión. ¿Cómo es así que el Hijo de Dios va a salir de Belén, pero también de Egipto? A menos que Dios dirigiera la situación de manera que esto se cumpliera, ¿verdad? Y fue así. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, de Judea. Y después, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo que huir a Egipto. ¿De dónde vino Jesús? De Belén. ¿De dónde también vino? De Egipto. Amén. Es interesante, ¿verdad? Dios tenía a Egipto listo para que esta estancia de Jesús pueda ser una estancia, una parada por un tiempo, por unos meses tal vez, hasta cierto tiempo, obviamente, y el tiempo del cumplimiento tenía que ser la muerte de Herodes. Amados, Dios está a cargo de toda la historia. Está en las manos de Dios la historia de la humanidad. Por eso nosotros no debemos temer. ¿Cuántos tememos al futuro? ¿Qué acontecerá el próximo año? Estamos ya a tiempo de culminar un año, pero al mismo tiempo estamos temerosos de lo que podría acontecer el siguiente año, qué va a pasar la siguiente década. Dios está en control del futuro, de la historia, amados. Amén. No va a acontecer ninguna cosa rara o extraña al margen de lo que Dios dice que va a acontecer. Dios ya nos ha dicho la profecía final, ¿no es cierto?, hasta el último tiempo, hasta el juicio final, está escrito y simplemente va a acontecer así como Dios lo dijo. Él es el dueño de la historia. Los hombres podemos escribir, podemos contar, pero quien teje la historia es Dios. Por eso no debemos dudar,
Por eso no debemos desconfiar, por eso no debemos temer, porque nuestras manos o nuestras vidas están en las manos de Dios, nuestra familia está en las manos de Dios, nosotros estamos todos en las manos de Dios y debemos descansar y confiar en Él plenamente. Amén, amados. Ahora, el gran prototipo de la salvación en el Antiguo Testamento es el acto de Dios liberando a Israel de Egipto. Egipto, el lugar de esclavitud, Dios el Salvador liberando a su pueblo. Entonces, sin embargo, aquí vemos nosotros cómo Egipto también se convirtió en un lugar de refugio para el mismo Salvador del universo. Vayamos a una siguiente escena, un siguiente lugar en la historia, y es Ramá. Bueno, en este caso para hablar de un hecho bastante trágico, la masacre de Ramá. Sigamos en Mateo capítulo 2, por favor, versos 16 al 18 dice: Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. ¿Qué pasó aquí? Otra vez es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Herodes, este hombre, como les decía, terrible, un hombre sanguinario, un hombre despiadado, no solamente estaba buscando la vida de Jesús, pero aprovecha una circunstancia para sembrar pánico y dolor en medio de las madres. Este enojo violento de este hombre permitió mandar a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, y no solamente en Belén, sino todos los alrededores. Por eso la profecía habla acerca de Ramá. Este hombre simplemente estaba fuera de control y esto cegó su entendimiento para cometer un acto tan cruel, tan despiadado como el que cometió. Imagínense por unos instantes esa escena, amados. ¿Se imaginan a los soldados entrando casa por casa para matar a esos niños, persiguiendo a las madres que tal vez huían ahí aferradas a sus pequeños bebés, y los soldados arrancando a esas hermosas criaturas de las manos de sus madres y simplemente cortándoles con la espada la cabeza o atravesando el corazón? Esto hicieron. Esto fue algo terrible, un crimen malvado, un crimen vil y horrendo el que aconteció. Y solo fue el comienzo de los dolores para Israel, porque conforme ellos rechazaron a su rey, sufrirían ahora el juicio. Y esto es terrible, amados, y esto también para nosotros tiene que ser algo importante, algo que debe llevarnos a un punto de reflexión. Estamos hablando de Navidad, Navidad significa el nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Obviamente el personaje es Jesucristo. Pero mucha gente rechaza a Jesucristo en Navidad y todos los días del año. En Navidad la gente está tan enfocada, tan centrada en muchas cosas, pero no en Jesucristo. Así estaba la gente de Jerusalén en aquel tiempo. Estaban tan centrados en cualquier cosa menos en Jesucristo. Rechazaron a su rey. Y una medida, un castigo, en este caso un juicio que viene para Jerusalén fue esto. Pero simplemente esta situación, esta matanza, como les decía, fue el inicio de un dolor tremendo que sufrirá más adelante. La profecía está en Jeremías 31:15. Así ha dicho el Señor: se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya han muerto. ¿Qué consolación puede haber para una madre que sus hijos ya han muerto? Así está Raquel representando a la madre de los judíos. Amén. ¿Recuerdan la esposa de Isaac? El hijo de Abraham. Raquel, es Raquel que llora por sus hijos.
Y esa masacre no fue nada comparada con la masacre que vivió en el año 70, cuando más de 1 millón de judíos fueron asesinados brutalmente por el ejército del general Tito. Por eso Jesús estaba advirtiendo a ese pueblo, estaba advirtiendo a esa gente para que vinieran en arrepentimiento, para que reconocieran realmente a su rey. Amados, la profecía de Jeremías fue probablemente el ministerio profético más trágico de toda la historia de Israel. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, y él lloraba y lloraba. ¿Pero por qué lloraba? Lloraba por la dureza del corazón de ese pueblo que no quería recibir a su rey, ese pueblo que rechazaba a su rey, ese pueblo que quería deshacerse de su rey. Y esto era lo que llevaba a este profeta a llorar y llorar amargamente. Un ministerio muy difícil de Jeremías, indudablemente. Él profetizó la condenación de una nación que tenía la cerviz dura, una nación que tenía el corazón duro, endurecido, totalmente enceguecido por su religiosidad, porque se creían ellos que eran hombres muy justos en su propia justicia y rechazaron al justo más justo que pisó esta tierra, a Jesús. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Allí está la condenación para Jerusalén. ¿Qué pasaba? Dios enviaba a sus profetas para advertir de las situaciones difíciles que vendrían más adelante. Pero en lugar de recibir el mensaje de Dios, ellos apedreaban a los que eran enviados a Él. Y no solamente apedrearon a los profetas, sino que mataron a su propio Mesías. Mataron al propio Hijo de Dios. Dios, en esta expresión de tanta ternura, dice: como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, yo quise juntarte a ti, pero tú no quisiste. Este es un mensaje bastante serio también para nosotros, amados, en este tiempo. Dios está procurando todo el tiempo juntarnos, así como la gallina a sus pollitos, para que vengamos en pos de Él, para que seamos edificados por Él, para que seamos consolados por Él, para que Dios nos fortalezca, para que Él nos dé ese crecimiento espiritual. Pero muchas veces estamos tan desenfocados que nuestra mente está en otras cosas. Y vamos detrás de otras cosas, y nuestra prioridad siempre son otras cosas y no Dios. Qué triste, pero todo el mundo está enterado de la Navidad. Sin embargo, a nadie le interesa Jesús. Por decir a nadie, a la mayoría de la gente, ¿verdad? Son pocos los que realmente están interesados en brindarle una adoración genuina a Jesús. Jesús lloraba por Jerusalén. Había lloro y lamentación debido a la tragedia. Esa tragedia era la condenación, la destrucción que vino a una nación que rechazó a su Mesías. Amados, no hay otra cosa que pueda esperar una generación, una sociedad que rechaza a Dios, que rechaza al Mesías, que rechaza al Salvador. ¿Qué esperanza? ¿Qué consolación puede haber para una nación, para una sociedad que rechaza a su Salvador? ¿Qué consolación, qué esperanza puede haber para una persona que rechaza al Salvador? No hay ninguna esperanza. Por eso dice la palabra que en tiempo oportuno tenemos que acercarnos a Dios, buscar de Él, poner nuestro corazón delante de Él permanentemente. El siguiente cuadro es Nazaret, el siguiente lugar geográfico, según la profecía. Y Nazaret obviamente significa desprecio, un lugar de desprecio. Vayamos a Mateo capítulo 2, versos 19 al 23. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea.
allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño había de ser llamado Nazareno. Amén. Bien, una vez más, ¿qué se está manifestando? Sino simplemente el cumplimiento de lo que Dios dijo ya a través de los profetas. Por eso Jesús es llamado el Nazareno. No porque nació en Nazaret, sino porque su infancia vivió en Nazaret. Volviendo de Egipto, él se fue a vivir a Nazaret. Nazaret era el lugar donde vivían anteriormente sus padres, para decir José y María, el lugar donde ellos habían sido criados, bueno, vivieron toda su vida José y María. Entonces, una vez más, aquí podemos ver en Lucas 2:4 nos habla precisamente de lo que les acabo de decir, ¿no? El hogar original de José y María era Nazaret. Ahora, la Biblia dice en este punto, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, y esto es en plural. Las veces anteriores menciona el profeta, específicamente hablando de uno en particular, pero en esta oportunidad tenemos la expresión en plural. Entonces, el cumplimiento para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Cómo así que podía ser llamado Nazareno si él nació en Belén de Judea? Bueno, simplemente por el lugar que él vivió durante gran parte de su infancia. Ahora, no hay registro en el Antiguo Testamento de que esta expresión para que fuese cumplido lo dicho por los profetas. No hay uno en particular que haya dicho. Mateo simplemente dice los profetas. Los profetas dijeron eso y Mateo está registrando lo que él ha escuchado de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 20, verso 35 tenemos un contexto para explicar eso. Mateo dice, esto dijeron los profetas, pero si revisamos el Antiguo Testamento no hay un pasaje específico que diga eso, que Jesús tendría que ser llamado Nazareno. Sin embargo, en Hechos 20:35 tenemos una explicación para este contexto. Dice el apóstol Pablo, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Qué está diciendo Pablo? Estamos recordando las palabras del Señor Jesús. Y si uno lee los 4 evangelios, no hay una mención específica a esta expresión que diga hay más bendición en dar que en recibir. Pero Pablo está diciendo esto es lo que dijo Jesús. Pero hay muchas cosas que dijo Jesús que no fueron registradas, ¿verdad? Sin embargo, Pablo está recordando que esto sí fue dicho por el Señor Jesús. Entonces, de esa misma manera es como se da esta expresión. Así como los profetas dijeron que Jesús iba a ser llamado Nazareno. Aunque no hay un pasaje bíblico, si ustedes van al Antiguo Testamento, ¿qué parte? No hay, sino simplemente eso es lo que ellos sabían, que los profetas en Israel habían dicho permanentemente que él iba a ser llamado Nazareno. Amén. Seguramente había un conocimiento común que la gente tenía de lo que los profetas dijeron acerca del Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Nazaret? Nazaret era un lugar de menosprecio, era un lugar menospreciado porque era como una villa peligrosa, ¿no? En su ciudad, en la ciudad de donde vienen, en su país, seguramente hay una villa peligrosa, ¿verdad? Un barrio muy peligroso. Eso era Nazaret, un lugar bastante peligroso donde vivía gente violenta y peligrosa. ¿Qué de bueno puede venir de Nazaret? Dijo el mismo Felipe. ¿Qué puede salir de esta villa? Solamente salen criminales, solamente gente mala. Entonces, por eso era un lugar menospreciado Nazaret. Nazareno era sinónimo de alguien, qué mala gente que eres, qué nazareno. Era una expresión de menosprecio para alguien. Si querías insultar a alguien, decías, no seas nazareno, ¿verdad? Entonces,
cuando alguien te decía que tú eres nazareno, simplemente era un término de menosprecio, un insulto que estaba recibiendo. Y Jesús fue, ¿de dónde? Nazareno. La palabra dice, ¿no?, que él iba a ser menospreciado. Nosotros podemos ver el contexto desde el nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació? En un establo. Allí nació. Y dice que María estaba totalmente sola. ¿Dónde estaban las parteras de Israel? Brillaron por su ausencia aquella noche. Ella misma tuvo que envolver al niño en unos trapos, pañales, dice, pero realmente eran unos trapos. Estaba sola. Jesús fue rechazado desde el principio, desde su nacimiento. Todos estaban ocupados. Aquel día el posadero o el dueño del alojamiento estaba muy ocupado como para atender a Jesús, como para tratar de acercarse y ver qué estaba pasando con la Navidad. Estaban muy ocupados, la gente estaba muy ocupada, cada uno en lo suyo. Y María estaba sola, obviamente José a su lado y estaban solos, completamente solos. En Hechos capítulo 24, verso 5 dice: nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Aquí están hablando acerca de Pablo. Dice, este hombre realmente es un hombre, es una plaga, es alguien digno de menosprecio. Y todavía él es el líder que encabeza la secta de los nazarenos. Como les digo, este es de lo peorcito que hay. En el Antiguo Testamento, lo digo una y otra vez, ¿no es cierto? O sea, claramente resalta que Jesús sería menospreciado. El Antiguo Testamento lo aclara de esta situación que iba Jesús a vivir cuando vendría a este mundo, rechazado, odiado, perseguido, finalmente, obviamente, crucificado. En Isaías capítulo 53, verso 3 nos da un cuadro de lo que significaría la vida de Jesús, de cómo sería la vida del Mesías. Dice así el verso 3, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Una y otra vez el mensaje refuerza acerca del desprecio, del rechazo de la humanidad entera. Dice, será desechado por la humanidad entera. El hombre más sufrido. Qué vida tremenda la que Jesús vivió. ¿Cómo empezó? Desde el nacimiento fue rechazado. Desde que nació empezó a vivir esa situación dura en este mundo. El mundo realmente le dio duro a Jesús. Amén. A través de la Escritura vemos, esa fue la vida de Jesús, no fue una vida fácil, fue una vida muy difícil. ¿Quién sufrió más que Jesús? Dice, Él es el varón experimentado en sufrimiento y dolores. Muchos de nosotros decimos, ¡ay, qué sufrimiento! El sufrimiento que Jesús llevó fue de verdad un sufrimiento muy grande. Por eso dice la palabra que Él nos entiende, porque Él en su humanidad vivió los dolores y sufrimientos más agudos que cualquier hombre puede vivir, cualquier persona pueda experimentar. Por eso Él tiene compasión de nosotros porque nos conoce. Él se compadece de nosotros porque nos conoce, sabe cómo es sufrir. Y qué bueno es que alguien se compadezca de ti, ¿verdad? Alguien que sí sabe cómo es esto. ¿Quién va a tener compasión de los hambrientos sino alguien que sí sabe lo que es el hambre? ¿Quién va a consolar a aquellas personas que sufren sino aquel que ha pasado por lo mismo, aquella persona que ha pasado por lo mismo? Y ese es Jesús, amados. Él es el Rey de Reyes. Él es Emmanuel, es Dios hecho hombre. Él vino a este mundo para salvar al mundo de sus pecados.
Él no vivió una vida sencilla, no vivió una vida fácil. Él llevó, dice la palabra, sobre sus espaldas, esas espaldas adoloridas, esas espaldas que llevaron todo el castigo, la furia de la gente, de la humanidad. Pero Él sufrió por nosotros. Él vino a este mundo con un propósito. Y el propósito de Jesús era morir por nuestros pecados, para darnos a nosotros ese acceso a Dios el Padre, para que no seamos más enemigos de Dios, sino seamos amigos de Dios, para que no estemos viviendo más enemistados con Dios, sino podamos tener una amistad con Dios, para que no seamos más extraños, sino seamos hijos de Dios. Amén. De eso se trata la Navidad, amados. Y es realmente hermosa la palabra del Señor, ir por la historia de la Biblia a tiempo de conocer el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, a tiempo de conocer cada uno de estos hechos. No sé si les emociona, pero a tiempo de leer, a tiempo de estudiar la escritura, la historia bíblica, realmente es algo que me emociona, es algo que me llena, algo que realmente me bendice mucho. En estas palabras tan maravillosas podemos ser bendecidos, podemos ser edificados nosotros también. Y es así como tenemos que caminar con el Señor, tenemos que poner nuestra mirada fijamente en Él, tenemos que estar centrados en Él. No permitamos que ninguna circunstancia en este tiempo específicamente nos distraiga del verdadero propósito de la Navidad. Estamos aquí para exaltar a Dios, estamos para adorar a Jesucristo. Así como aquellos reyes magos o los hombres sabios, hagamos y vivamos según la sabiduría de ellos. ¿En qué consistió la sabiduría de ellos? Dice que ellos fueron llevándole los regalos a Jesús y le adoraron a Jesús. Entre tanto, la sociedad entera, la sociedad judía de aquel tiempo estaba viviendo en sus propios afanes. Muchos de ellos conocían las Escrituras. Cuando Herodes les dice a aquellos hombres estudiosos de la palabra, aquellos sacerdotes, les dice, dígame dónde iban a ser este rey. Ellos le dijeron, van a ser en un lugar específico, en Belén de Judea. Así dice la Escritura. Sabían lo que decía la Escritura, pero no les importó indagar por ellos mismos. No les interesó ir a ver lo que estaba pasando con ese Mesías profetizado. Así mucha gente que vive también con total indiferencia en este tiempo. Saben, conocen de la palabra, pero no les mueve nada adorar a Jesucristo. Nosotros no solamente tenemos que ser conocedores de la palabra del Señor, sino tenemos que ser como aquellos hombres sabios que busquen adorar a Dios. Tenemos que buscar adorar a Jesús. Tenemos que tener como prioridad de nuestras vidas adorar a Jesús. Amén. No solamente este tiempo de la Navidad, pero todos los días de nuestra vida. Pero mucho más en este tiempo. Que ninguna cosa, amados, absolutamente que ninguna cosa nos distraiga del centro mismo, del propósito del nacimiento o de la Navidad que es Jesús. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar esta noche.